Vamos en esta mañana a concluir con el libro de Mateo. ¿Por qué me he saltado la muerte y resurrección? Porque eso lo guardo para una fecha en especial y entonces vamos a hablar de la Gran Comisión. Hoy vamos a leer los últimos versículos de ese libro, de ese Evangelio, Mateo 28, del 16 al 20, y ya, si Dios lo permite, pues comenzaremos otro libro y lo haremos de forma sistemática también para ir aprendiendo el Evangelio, desglosarlo y entender, por lo menos, pues no sé, la cronología por orden, los acontecimientos, y creo que eso es interesante, así podemos aprender más de la palabra del Señor. Mateo 28, del 16 al 20, y ahora vamos a orar primeramente y después leemos los textos y ya compartimos la palabra. Querido Dios, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, esa palabra que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea enviada para hacer el efecto, Señor, que debe de hacer, que hace en nuestros corazones, que es el de discernir, el de sacar de nuestras vidas aquellas cosas que no te agradan, Señor, de traer luz a las partes oscuras de nuestro corazón, a limpiarnos de todo pecado, Señor, y gracias que podemos leerla, podemos estudiarla, escudriñarla y podemos estar juntos en esta mañana. Y te rogamos, si hay algún alma que todavía no te conoce, Espíritu Santo, que puedas convencer de pecado y que puedan entender que fuera de ti, Señor, no hay quien salva. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por todas las iglesias que en esta mañana en Cartagena y en la región se están reuniendo para adorarte, para alabarte. Oramos por nuestros hermanos, por ancianos, pastores, membresía de iglesia. Gracias, Señor, que tu pueblo es grande y está extendido por toda la faz de la tierra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la Gran Comisión. Bueno, así es como he titulado en esta mañana la parte que quiero repasar, y empieza diciendo así: Mateo. Estamos en Mateo, no hemos salido todavía de Mateo. Mateo pone énfasis, como dijimos del principio, que Jesús es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Juan, pues hará más hincapié en la divinidad de Jesús. Cada discípulo, cada evangelista da no una versión, son los mismos acontecimientos desde distintos puntos de vista, o con más detalles, con menos detalles. De ahí lo que habéis escuchado hasta ahora, que yo llamo los evangelios sinópticos, desde la misma óptica. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con ese amén concluye y se cierra el Evangelio de Mateo. Bien, pues vamos a ir, como siempre hacemos, desglosando en esta mañana estos 5 últimos versículos de la palabra de Dios. Es interesante, Jesús ya ha muerto, se supone, ya ha resucitado, y pues ahora se reúne con los discípulos y le da una serie de ordenanzas. Así que, ¿qué es lo que hemos escuchado a lo largo de un año? Creo que hemos estado un año estudiando un evangelio, un año. Pero bueno, no importa, porque la palabra de Dios, como está inspirada por el Espíritu Santo, aunque empieces por Génesis o leas Levítico, es lo mismo. La palabra de Dios, decíamos ayer en la escuela bíblica, se resume en una palabra: redención. Es, digamos, la historia de la humanidad y de cómo Dios proveyó de un sustituto, porque el ser humano no merecía vivir, y tuvo alguien que sustituir lo que le correspondía al ser humano, que era morir. El Señor nos dijo: quítate de la mesa del sacrificio, que allá voy yo, y yo voy a morir por cada uno de vosotros. Jesús como sustituto. Bien, pues Mateo, hemos leído tantas cosas de él, pues hemos leído sobre la vida, lo que dijo Jesús, milagros, el enfrentamiento con escribas y fariseos, muchas cosas hemos visto a lo largo de este Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo. Nacimiento,
la vida, ministerio, muerte y resurrección. Pero ahora, antes de concluir y de terminar este Evangelio, vamos a hablar de algo que la Iglesia, si tú dices esta palabra, se conoce en todas las iglesias del mundo, que es la gran comisión, la gran encomienda, como una encomienda, una comisión. Yo voy a morir y digo, por favor, ve y haz en mi nombre esto, esto y aquello, te encomiendo algo para hacer. La gente piensa quizá que con la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús, ahí se acaba la obra cristiana. No, porque han pasado 21 siglos y aquí en José López Martínez seguimos hablando de este Jesús que hizo milagros hace 21 siglos. Por lo tanto, el cristianismo no ha terminado, no ha hecho más que empezar. Y así que continuamos predicando el Evangelio, cumpliendo esta gran comisión hasta que Cristo venga de nuevo a la tierra. Y vuelvo a decir que esta obra no ha terminado y me remito a las pruebas, los que estamos aquí reunidos y en otras congregaciones repartidas por nuestra ciudad de Cartagena. Hay cientos de hermanos que están ahora reunidos y están rindiéndole culto al mismo Dios que nosotros, son nuestros hermanos en la fe. Así que, a partir de ahora, Jesús ya no está y esta obra tienen que hacerla sus discípulos. Hemos leído algo que se nos tiene que quedar para siempre porque quizá no se ha entendido, pero al final lo vamos a entender. Jesús no dijo, id y haced cristianos por el mundo. No, id y haced discípulos. No es lo mismo un cristiano que un discípulo. Eso no se parece en nada a un cristiano a un discípulo. Son dos cosas completamente distintas. Y ahora, pues creo que desglosándolo vamos a llegar a esa parte. Id y haced discípulos. Si no, habría dicho, id y haced cristiano, pero la palabra es discípulo. Bien, vamos a seccionar esta porción de la Escritura en 4 partes. Empezamos. Jesús se encuentra en Galilea con sus discípulos después de resucitado. Hemos leído en los 2 primeros versículos, en el 16 y en el 17, hemos leído lo siguiente. Pero los 11, ¿por qué habían 11? Porque todavía había muerto uno y todavía no habían escogido al sustituto, que era Matías. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Adorar es sinónimo, cuando hablamos de adorar, ¿qué pensáis que hizo? ¿Se arrodillaron? Oh, te adoramos. Eso es una postura, es algo postural el adorar. Es hacer una reverencia, no tengo ni idea. De hecho, cuando un judío escuchaba la palabra, habéis oído la palabra, este se da muchos golpes de pecho y después no es un buen cristiano, golpes de pecho en el sentido de penitencia. La reverencia, hay muchas formas de hacer reverencia, de rendir pleitesía a personas que tienen renombre. Cuando te diriges a ciertas entidades, no sé, al rey, al presidente, pues no sé, pues hay distintos formulismos. Pero a él le adoraban. Y termina el versículo 17, pero algunos dudaban. ¿Cómo es posible que algunos discípulos todavía siguieran dudando? Pues esto nos tiene que enseñar en esta mañana que hay personas que quieren ver milagros, que quieren ver señales y que quieren ver prodigios. De hecho, muchos jóvenes me lo dicen en los institutos. Si yo viera milagros, yo creería. Creeros que esa frase no es real y no se corresponde con la verdad. De la misma manera que alguien dice, si tuviera dinero sería feliz. Mentira. Son frases que parece que son verdad, pero no son verdad. Porque si el dinero hiciera la felicidad, pues hay muchísimas personas. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí fue un mito en los años 60 en Hollywood, aquella actriz llamada Marilyn Monroe, Norman Jane Bates, que tenía trastornos, la mujer heredada de sus padres, y ella estaba en la opulencia. Creo que cuando murió tenía en la cuenta bancaria más de $1.000 millones, hace ya 40 años, y se quitó la vida porque no tenía ganas de vivir, y aparentemente lo tenía todo. El dinero no hace la felicidad. Y hay frases hechas que nos las hemos creído siempre porque las hemos oído y la realidad no es así. Bien, seguimos. Algunos dudaban, pero no vieron la multiplicación de los panes y los peces, pero no vieron al hombre de la mano seca como la estiró, pero no vieron andar a Pedro por encima del agua, rompiendo una ley. Vamos, rompieron una ley física. No vieron la transfiguración en el monte, los dos que subieron con Jesús.
¿No vieron cómo con 3 panes comieron 5.000 personas y sobraron 12 cestas llenas? Y después de ver todo eso, ¿dudaban? Claro, por eso he dicho que no por ver, es por lo que se cree. El único camino a la fe es el arrepentimiento, que no milagro. Por eso la Gran Comisión, 21 años después, cada grupo religioso o entidad lo ha seguido de una manera. Nosotros tenemos nuestra liturgia, nuestra forma de hacer las reuniones, cada iglesia tiene la suya. Hay personas que no se reúnen en iglesias, se reúnen en sus casas y tienen sus células. Y nosotros juzgamos y decimos, bueno, pero es que la iglesia no son los ladrillos, la iglesia somos nosotros donde nos reunamos. Mañana viene una persecución a España, Dios no quiere, y tendríamos que escondernos para predicar el Evangelio. ¿Qué pasa, que desaparecería la iglesia? No, desaparecería el edificio donde se reúne la iglesia. Como vimos allí en Askelon, en frontera con Gaza, en Israel, aquella iglesia búnker. Yo nunca he estado en una iglesia búnker. Ita sí estuvo en la iglesia búnker, que había que bajar las escaleras no podías tener ni cartel fuera porque es imposible predicar el Evangelio en aquel lugar. Pero la iglesia estaba allí, adorando a Dios, sin cartel en la puerta y sin edificio. Damos gracias que aquí podemos tener cartel, podemos tener edificio, una Biblia abierta, unas puertas abiertas y unas reuniones donde podemos predicar el Evangelio con toda la libertad del mundo. Bien, todos conocemos la historia que Jesús resucita, se le aparece a las mujeres y les encomienda decirle a los 11 que vayan a Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ellos. Ellos ya sabían, ya tenían una consigna y sabían en qué lugar específico, en qué monte se tenían que encontrar. Eso lo vamos a leer en el mismo Mateo 28, donde estamos, en el versículo 10, que eso me lo he saltado porque lo dejaré para el mes de marzo, abril, hablaremos muerte y resurrección de Jesús. Dice en Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús se lo encomienda a las mujeres se lo dicen a los 11 y se encuentran con Jesús allí en Galilea. Mateo no da detalles de este encuentro, Mateo simplemente dice esto, pero lógicamente tenemos más evangelistas con más detalles y a ellos nos vamos a agarrar en esta mañana. Marcos da un detalle más. Dice que cuando Jesús se encuentra en Galilea con los discípulos, estos estaban en una casa y sentados. Ya tenemos 2 detalles. En una casa y sentados. No estaban ni de pie, ni de rodillas, ni acostados. Estaban sentados. Lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 14. Ese primer encuentro que tiene Jesús con ellos. Porque estoy haciendo la introducción a la Gran Comisión. Me voy a ir, pero antes de irme quiero que hagáis esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que se supone que nosotros, 21 siglos después, tenemos que seguir haciendo. Porque no fue una encomienda, una comisión solamente para los 11, sino para el resto de los que habían de creer en Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ni aun viendo creía. Hay jóvenes que me dicen, si yo viera a Jesús ahora mismo, me convertiría. Digo, si tú ahora mismo ves a Jesús, sales corriendo por la puerta. No soportas la gloria de Dios. Caerías al suelo rendido ante la presencia de Dios. Si lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Bien, pues los discípulos habían dudado de ese testimonio, se habían ido de Galilea, con cierta incredulidad. Por eso Jesús les reprocha. Cuando hablemos de ciertas palabras, como tienen una connotación a veces muy fuerte, por eso es importante conocer el lenguaje original. Yo no hablo de que estas palabras griegas para aquí, para regodearme, porque no conozco más de 20 palabras, pero para que entendamos el sentido y podamos entender con qué intensidad. Por aquí dice, y Jesús les reprendió. Y nosotros, ¿qué entendemos por reprender? Les cogió y les dio un azote en el pompis. No te quiero decir la palabra esa que allí en vuestro país no se puede decir. Aquí sí se puede decir, ¿eh? Jesús cogió y les dio un azote en el culete. No pasa nada. Por el contrario, no es eso, simplemente, pero se lo diría con tanto amor, tanto tiempo con vosotros, tanto tiempo escuchando el Evangelio conmigo y todavía dudáis. ¿Dudáis? Bien, pues entonces él le hizo ver que no tenían por qué dudar. ¿Y quién lo dice? Pues Lucas. Entonces, ahora nos vamos a ir a Lucas.
José, ¿verdad que te mareo de evangelista en evangelista? Ahí te está buscando en el ordenador. Es que cada labor tiene lo suyo. El ahí, músico, o sea, cada uno tiene aquí su labor. Bien, pues en Lucas, en el capítulo 24 y versículo 36, nos dice, lo que le dijo Jesús a ellos con respecto a su incredulidad. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Voy a demostraros que estoy vivo porque tengo hambre, voy a comer. Entonces le dieron un menú. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo estaba pensando, digo, vaya una combinación de alimentos, un trozo de pescado con un... No sé, yo me habría comido la miel. El pescado quizá me hubiera gustado menos. Pero le dio parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, son dos gestos de que era algo físico, palpable y de que todavía podía digerir alimentos. Ahora no vamos a entrar en lo que es un cuerpo glorioso, la resurrección, porque no es el tema de hoy. Pero os aseguro que cuando llegue el momento lo vamos a ver. Hemos leído que se atemorizaron, que pensaron que se trataba de un espíritu y él dice, no soy un espíritu, tocadme, mirad las heridas que tengo todavía de aquellos clavos y bueno, y aparte tengo hambre, ¿me podéis dar algo de comer? Pues aquí tenemos un poco de pescado asado y bueno, y un trozo de panal todavía fresco con la miel recién cogida. Y ahí les demuestra que él realmente cumplió la promesa de que al tercer día resucitaría. Ahora viene la gran comisión. Nos metemos ahora mismo en otros versículos, del 18 al 20, volvemos a leerlo. Jesús se acercó y les habló diciendo, ya los tenía delante, había comido, toda potestad, sinónimo de poder, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, pongo puntos suspensivos porque no lo he terminado, no he llegado hasta el 20. Bien, pues aquí finalmente comenzamos el tema. La gran comisión. De acuerdo al diccionario, yo me gusta buscar las palabras que, bueno, las puedo entender, pero a lo mejor no en todo su sentido. La RAE, la Real Academia Española, el diccionario que tenemos aquí en España. Dice que una comisión es una orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio, que cumpla una misión por escrito. Hombre, eso es lo que dice la RAE. No sé si Jesús se lo dio por escrito, se escribía. De hecho, Mateo escribía muy bien. Mateo era un hombre que entendía de cuentas y estoy seguro que iba siempre con su librillo tomando nota de todo lo que iba haciendo Jesús. Bueno, eso lo he visto en una película de Chosen, no lo he leído en la Biblia, pero yo me lo imagino, que escribir se escribía. Bien, pues en este sentido Jesús lo que hizo es comisionar a los discípulos para que en su nombre continuaran con la obra de predicar el Evangelio y que diesen testimonio. Pues mira, el Evangelio es la buena nueva, buena noticia. Pues una noticia de que Dios, viendo al hombre caído, pues viene a decir, quítate, que me pongo yo porque tú te mereces el castigo, pero yo voy a morir en sustitución a tu vida. Y además podéis contar, yo siempre digo que me imagino, una reunión del siglo I, hablando en primera persona. Nosotros cuando hablamos tenemos una distancia en el tiempo, tenemos una brecha temporal de muchos años, y ahora muchas veces los cultos por nuestras liturgias, mucha gente... Incluso nosotros mismos nos aburrimos. ¡Oh! El culto, ahora la alabanza, ¡oh! Ahora el predicador, que se enrolla, que... Y todo eso no distorsiona la realidad del Evangelio. Pero yo me imagino que las primeras reuniones en el primer siglo y en el segundo tenían que ser interesantes. Vivirían algunos testigos oculares de lo que habían visto. Imaginaros aquí un testigo ocular diciendo, oye,
Yo estuve con Jesús y vi esto, lo otro, le abracé, le toqué, vi. Es un evangelio de primera mano. No tenían ni el Nuevo Testamento todavía hecho. Eran cultos, eran reuniones, digo culto, la palabra culto, reuniones, donde era un poco más, quizás no se ubicaban las sillas de la misma manera, no tenemos ni idea. Cuando Jesús dijo la iglesia, ya los seres humanos hicimos un paradigma y dijimos, bueno, una iglesia, alguien que habla, alguien que escuche una alabanza, y eso lo hemos ido haciendo nosotros. ¿Lo estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que no, pero ¿se pueden variar cosas? Sí, no pasaría absolutamente nada, no cambiaríamos el evangelio para nada. Podríamos hacer como los ortodoxos no tienen silla y se tiran todo el culto de pie, madre mía, sí. Y el pope delante, y todos de pie, un culto de pie. Bueno, lo que pasa es que nuestra reunión solamente dura 1 hora y 1 hora de pie. Los que tenemos de 40 años para arriba aguantamos, no, de 40 años para abajo, aguantamos. Dice, en Marcos vamos a ver cómo aparece la Gran Comisión, por favor, Marcos 16 del 15 al 18. Alguien dice cuando se encontraron en el Mar Muerto, en Qumran, algunos textos del libro de Marcos, que fue un añadido posterior. Pero aunque fuera un añadido posterior, arqueológicamente hablando, hay 4.650 y tantos, no recuerdo el pico, perdonad, de copias del Nuevo Testamento, primer, segundo y tercer siglo, que se han cotejado por los eruditos, los escribas y personas que están puestas en el idioma, en el hebreo, en el arameo, y al cotejar todos coinciden en lo mismo. Esto es muy hermoso, porque quizá la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, define el libro de Hebreos, es creer sin ver, pero también podemos tirar de apologética, que es la defensa de la fe con pruebas. Habían testigos oculares, hay escritos de la época, hay arqueología, y podemos defender la fe también con cosas naturales. A veces nos da miedo de hablar del Evangelio por si se ríen o por si se burlan. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, se puede distorsionar. Hay iglesias a principios del siglo XX que para comprobar que esto era cierto hacían cultos y cogían serpientes, pero bueno, eso cuando se coge el Evangelio y se lleva a los extremismos, y Dios no nos ha llamado a los extremos, los extremos se tocan. Al término medio, somos muy aristotélicos, al término medio, vamos a la equidad, al juicio, a lo correcto, intentamos por lo menos ser un poco equilibrados a la hora de predicar el Evangelio. Bien, pues considerando todo esto, vamos a entender la Gran Comisión. Yo lo he dividido en 2 secciones para no alargarme mucho. Primero, somos comisionados para hacer su obra bajo su autoridad. Somos comisionados para hacer su obra, bajo su autoridad. O sea, decir que no vamos en nuestro nombre, que vamos en el nombre de Jesús, que no soy yo el que tiene poder, que yo no soy un milagrero, que tiene el don de milagro y te toco y sana, que nosotros somos simplemente instrumentos. Nosotros somos vasijas en las manos y Él nos llena. Y cuando alguien bebe no está bebiendo de nosotros porque somos muy inteligentes, está bebiendo del agua que Dios ha vertido en nosotros. Y nosotros somos tan frágiles como el barro y el barro se rompe. El barro se rompe y dice la Biblia que cuando el alfarero hizo el barro, estaba haciendo aquella vasija que somos nosotros, se le rompió en sus manos y nunca nos desechó. Porque nos vamos a romper 1 y 1000 veces, pero Él nos va a hacer de nuevo y le va a dar la forma que Él quiera. Mientras que está amasando, van a doler ciertas partes, como el escultor está ahí, ¿verdad?, con el buril, esculpiendo una obra. Nosotros tenemos una vida aquí en la tierra para que el buril del Maestro esté dando forma a nuestra vida y quitando tantas cosas y añadiendo otras. Esa es la obra del Señor con nosotros. Para empezar, no vamos predicando el Evangelio en nuestro nombre, porque es que, ¿de qué iglesia eres? De la protestante. Yo estoy tan cansado ya de ese tema, estoy tan cansado. ¿Cómo? Yo no sé explicarle ni a mis compañeros, decir, que yo hablo con Jesús, que yo no soy de ninguna denominación. Jesús y yo y Jesús. Es sencillo el cristianismo. Repetimos por enésima vez. Religión, esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Cristianismo, esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Así de sencillo. Para mí.
Creo que en la sencillez está la fe cristiana. Somos nosotros los que hemos hecho tantas denominaciones, iglesias, liturgia, y es tan difícil. Por eso yo en mi mente siempre hago un esfuerzo por hacer un viaje temporal, como la película Regreso al futuro. Yo en este caso regreso al pasado y plantarme en el siglo I y ver a Jesús en toda su esencia. Y eso creo que nos da vitalidad como cristianos. Si no, nos volvemos religiosos y eso es muy triste. Jesús se acercó, perdón, no he dicho el texto, bueno, sí, lo hemos leído al principio. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Este verbo está en tiempo imperativo y el tiempo imperativo es una obligación, no es una sugerencia. Si os parece bien, discípulos, porque no somos cristianos, somos discípulos. Bueno, somos cristianos y discípulos. Si os parece bien y si queréis, si tenéis ganas y no tenéis ninguna película que ver de Netflix y tenéis tiempo, pues podéis ir a predicar el Evangelio. Hay mucha gente que tiene necesidad. Lo da como un mandato, como una orden, como una comisión. Ya digo, por tanto, id. Mateo dice, repito, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, por tanto, bien. ¿Qué significa esto? Pues que somos comisionados a continuar con la obra de Cristo en su nombre. Nunca vayamos en nuestro nombre. Yo soy teólogo y he estudiado en el seminario franciscano de ahí de Murcia y tengo tantos títulos. Porque Pedro y Juan en la puerta del templo de la Hermosa, a la hora de la oración, había un hombre en la puerta. No tenemos ni oro ni plata, no, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque cuando no podían pescar en el mar de Galilea y estaban toda la noche sin pescar, Jesús le dice: echad la red al otro lado. Y yo me imagino esos pescadores diciendo: pero a nosotros un carpintero nos va a explicar que somos pescadores de toda la vida, ¿hacia dónde tenemos que echar la red? ¿Cómo? Siempre se ha pescado de este lado, pero a veces nosotros somos así. Siempre hacemos las cosas de la misma forma y a lo mejor Dios nos exige que justamente echemos la red al otro lado. Y ahí está la pesca milagrosa. ¿Qué es echar la red al otro lado? Obedecer al Maestro. Obedecerle, hacer su voluntad. Señor, por mi criterio, por mi forma de ver, por mi estructura cognitiva, quizás no lo haría, pero en tu nombre echaremos la red. Y en el nombre de Jesús pescaron. En el nombre de Jesús se pesca. En el nombre de Jesús la gran comisión tiene resultado. En el nombre de Jesús el Evangelio da muchísimo resultado. Por eso en Hechos 1.8, hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo, que en los cuadros y veis siempre la imagen, se ven como los discípulos, está la Madre de Jesús, está María, y hay, 120 seguidores de Jesús en el aposento alto de ahí. Me imagino, Ita, que aquello que vimos sería el aposento alto, ¿verdad? Yo espero, porque claro, los lugares exactos a mí me dan exactamente igual en los viajes que hemos hecho. A mí me importa más el hecho que ocurrió que el lugar, porque no fuimos a besar piedras, sino a recordar que realmente esto lo hemos creído con todo nuestro corazón. Pero recibiréis poder, dinamos en griego, dinamita, plaz, explosión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Estaba hablando de círculos concéntricos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en los confines de la tierra, como cuando tiras una piedra al agua y empiezan a hacer olas concéntricas. El Evangelio se extendió. Y Jesús vino en un momento maravilloso, justo cuando el helenismo y el griego, en todo el Mediterráneo, el idioma llegó ahí hasta España, hasta Roma, y se extendió rápidamente en el primer siglo, segundo y tercero. El cristianismo se extendió como la pólvora por el mundo. Jesús era un estratega. Y nosotros, si nos ha dado una comisión, tenemos que ser estrategas. ¿Sabéis dónde predicaba Jesús? ¿Dónde? En Galilea. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba la vía mares. ¿Hacia dónde iba? Hacia Europa, Asia y África. Y dice, y su fama se extendía a lo lejos. Era un estratega a la hora de hacer milagros. Era un estratega a la hora de hablar el mensaje del cielo, porque su mensaje se extendía. Ahora tenemos otra forma de extenderlo. Pues el podcast que vamos a hacer ahí con México, hablamos del Evangelio, llega a todos los países, a través de los medios, por Zoom, predicamos, metiendo mensajes. Ahora tenemos una tecnología tremenda para poder predicar.
a todo el mundo. Pues la efectividad de tu trabajo y de mi trabajo, que sea efectivo, ha sido, Dios, Señor, estamos sembrando y parece que uno no cosecha nada, pero es que, bueno, la cosecha no es nuestra. Nosotros tenemos que sembrar, el crecimiento lo da el Señor. En la obra de Dios no depende de nuestras habilidades ni de nuestros talentos, eso tenerlo claro. Ayudan, hombre, por supuesto que ayudan. Si mandamos a que se haga una obra social en Francia, pues yo prefiero que vaya un hermano que hable francés que otro que no. Porque creo que el que hable francés lo va a hacer mejor, ¿verdad? O sea, los talentos naturales, hablar un idioma, tocar un instrumento, saber expresarse, pues Dios utiliza esos recursos, humanos, así como los recursos naturales, para que el Evangelio se vaya extendiendo. Y todo eso lo hemos visto en el libro de los... Bueno, quizá veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Y esto es fácil. El libro por el que conocí a una persona que volvió al Señor fue leyendo el libro de los Hechos. Viajando al siglo I, parece que el Evangelio toma forma y se asienta sobre nuestras vidas. Vemos cómo ellos testificaban con valor a pesar de las amenazas y persecuciones. Nosotros no tenemos amenaza ni persecución. En este viaje que hizo mi Elena allí a Mozambique, me dijo que en el norte sí había persecución. Cuando ellos hablan de cristianismo, aquí hacemos diferencias. Protestantes siempre están protestantes y católicos. Una historia con ese. Allí, cuando hablan de cristianismo, cristiano, protestantismo, catolicismo, ortodoxia. O sea, lo mismo atacan allí una iglesia que sea católica, una iglesia que sea evangélica, todos los que aman al Señor. Y hay persecución. Podéis buscarlo. Y ver que la semana pasada creo que también hubo otro contraataque contra personas que profesan la fe cristiana. Hay persecución en algunos lugares contra el cristianismo en líneas generales. No voy a especificar. Bien, pues los discípulos tenían el poder del Espíritu Santo, no tenían ningún miedo, y además de las señales que le acompañaban en el nombre de Jesús, que lo hemos leído. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Somos comisionados, en definitiva, para predicar el Evangelio a toda criatura. Claro, si convertimos nuestra fe en un mandamiento, yo me sé los mandamientos de la Santa Madre Iglesia cuando lo estudié en franciscano, que decía, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, decía que el mandamiento. Pero nosotros podemos transformarlo, oír culto entero todos los domingos y fiestas de guardar. Es lo mismo, porque no se trata solamente de que un día somos creyentes, sino que nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos muchos círculos. Tenemos el círculo laboral, el círculo de la amistad, el vecino de arriba, el de abajo, el compañero. Y por donde vamos andando se supone que tenemos que ser luz y ser sal y dar sabor a este mundo que se pierde. Somos comisionados para eso. Por eso le dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bien, como iglesia hemos sido comisionados, como he dicho, a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y a través de la predicación del Evangelio, el ser humano reconoce o puede conocer que es un pecador. Mira, yo digo la palabra pecador y mi mente, lo siento mucho, se me va al siglo XV, cuando alguien arenga desde un púlpito, arrepentíos pecadores que arderéis en el infierno. ¡Bah! Eso es muy de la Edad Media, de aquí de nuestra Europa, de aquí de Occidente. Y yo creo que la palabra pecado, si entendemos que en su origen realmente quiere decir errar el blanco, pues lo que está diciendo que el ser humano se da cuenta que ha errado el blanco cuando escucha la buena nueva de salvación. Cuando tú te ajustas al mensaje de Jesús y obedeces el mensaje de Jesús, amar a tu enemigo, pues te va a ir bien. Porque esto es la ley de la siembra y de la cosecha. Como dijimos ayer, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Jesús dijo muchas cosas que rompen esquemas mentales. Nosotros, el concepto de perdón no tiene que venir el que te ha ofendido a ti, tú tienes que ir al que te ha ofendido. Perdóname que cuando me ofendiste me sentí mal contra ti. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo? Siempre hay como un antagonismo de conceptos increíble cuando Jesús cuando Jesús hablaba. Y como tal, cuando escuchamos el Evangelio, yo decía, yo no doy esa talla. A mí me predicaron el Evangelio cuando salí del seminario, estuve en Salamanca, salí del seminario, era marista, y me predicó un joven ahí en las 600 el Evangelio, y yo digo, ¿vosotros quién sois? ¿Los protestantes? Y ya viene, ¿y vosotros qué creéis? Y celebráis esto, y celebráis.
Y qué hermoso que cuando nos quitamos toda esa parafernalia, yo digo que el caramelo es Jesús, y los envoltorios, cuando te vas a comer, se tiran. Y yo lo que quiero es quedarme con Jesús, no con el envoltorio, aunque sea muy bonito, rojo, amarillo, verde, azul. El envoltorio no, Cristo. Cristo es la esencia de la fe cristiana. Y cuando nos relacionamos con Él, es cuando las cosas van bien. Mirad este texto de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. Es que no sé si lo he copiado bien. Esto me he dado prisa, no sé ni dónde estoy. Lucas 24, tengo del 25 al 47, pero imposible, porque solo tengo 2 textos. Bueno, si no coincidieran, yo los voy a leer porque lo tengo aquí en pantalla. Lucas 24, 25, si no coincide, lo lamento. Entonces, sí. Entonces, ¿pone les abrió el entendimiento? No. Vale, pues entonces lo leo yo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, eso hay que predicar, y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde aquí, desde la cuna, donde yo nací, por todo el mundo tiene que irradiar este mensaje. Pero el arrepentimiento. Pero nosotros, como queremos a veces llenar las iglesias, entonces vendemos un evangelio light 00, Coca-Cola 00. Venid y sentiréis la presencia de Dios. Una maravilla. Pero si la Biblia nos dice que es a base de sensaciones, a base de muchas pruebas entraremos en el reino de los cielos. El evangelio no es light. Para Jesús no fue light. Los clavos en las manos le hicieron pupa. Y los golpes de los soldados dice que le mesaban la barba, arrancar a jirones, y que le abofeteaban y le daban de puñetazos, y que jugaron con él a la gallinita ciega, le pegaban. Adivina quién ha sido. Herodes se burlaba de él. Haz un milagro si eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, a Jesús le costó. Bueno, pero Jesús fue Jesús. Pero la palabra del Señor dice que vos mayores obras que yo haréis. ¿Por qué? Pues porque tendréis la dinamita, el poder del Espíritu Santo en vuestras vidas. Por lo tanto, todos debemos de predicar el Evangelio para salvación, no para engrosar nuestras filas, no para hacer cristianos, hay que hacer discípulos, que no es lo mismo y estamos llegando ya al lugar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será salvo. Hay gente que dice, ¿cómo Dios condena? Si no, Dios no condena. Sí, vamos a ver, tú eliges voluntariamente estar con Él o sin Él. Es como cuando en el colegio dicen, me has suspendido, no te has suspendido tú, no es la respuesta que tenemos ahí para hablarle a los niños y a los profesores. No, has sido tú el que te has suspendido. Jesús dice, no, yo no te condené, has sido tú. Así que, pues como no me has aceptado, tú solo te has buscado. Yo me pregunto, ¿cómo hay que predicar el Evangelio? ¿Cómo? Pues he visto tantas formas a lo largo de mi corta vida cristiana de predicar el Evangelio. Lo he visto con obras de teatro, lo he visto a través de baile. Vi una vez en una iglesia gitana en Francia, predicó el Evangelio con un baile flamenco. Lo que el hombre fuera de Dios, vestido de negro, después llega el bailarín que representa a Cristo vestido de blanco, la tensión entre el bien y el mal, y a través de un baile, es arte puro, a través de una obra pictórica. Cuando vemos en las catedrales los que son más extremistas, no, nosotros los protestantes no podemos entrar en una catedral. ¿Pero cómo que no va a entrar en una catedral? Pues claro, lo que te hace entrar y enterarte de lo que es una catedral. Y cuando veas todos los frescos y todas las vidrieras que hay es porque no se sabía leer en los siglos XV y XVI. Y la única forma de predicar el Evangelio es decir, mira, ¿ves esa imagen? Representa la multiplicación de panes y peces. ¿Ves eso? El nacimiento, ¿ves eso? Los reyes, ¿ves eso? Y al pueblo se le enseñaba con imágenes. Una cosa es ver una imagen, otra cosa es pues rendirle culto, adorarla, que ahí no voy a entrar en esta mañana. Segundo punto y último, somos comisionados para hacer discípulos, no cristianos. Por tanto, ir y hacer discípulos. A mí me gustaría eso interiorizarlo porque a mí también se me olvida. A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, he buscado qué quiere decir discípulo en griego. Y bueno, la pronunciación que está en caracteres griegos y lo tengo en caracteres latinos, macetés, literalmente significa aprendiz. Ir por todo el mundo y hacer aprendices. Y ahora después vamos a verlo con realmente qué es un discípulo.
Esto es un discípulo, es un aprendiz, pero ¿aprendiz de qué? Aprendices del Evangelio. Lo hemos leído, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, personas que viven de acuerdo a su palabra, que creen en sus promesas para vida eterna y siguen el ejemplo de su Maestro, Jesucristo. Ser cristiano de práctica, que no de teoría. ¿De qué iglesia eres? ¿A qué denominación perteneces? No. Dice que no son por sus cultos, por sus frutos se conoce el árbol. Hacer las obras de Jesús. Sigo hacia adelante. Además es interesante ver cómo este proceso de discipular va precedido del bautismo. El otro día hicimos bautismos aquí, ¿verdad? ¿Estáis los tres que os bautizasteis? Sí. ¿Romy está? Es que... Romy, perdona, está delante, está... Sí, David y Ani. Fue hermoso, ¿verdad? Y Ani dice sí. De 20 y tantos años a taitantos, no voy a decirte Dani, a taitantos, No, no hay edad para creer en Jesús. Decir, bueno, y lo que se hizo fue un testimonio público simplemente. No es magia el bautismo. No vamos a hablar si es sacramento o no, que ya tuve una discusión en el colegio y estoy cansado ya de discutir estos temas. Es que no sé explicarlo. Que yo hablo con Jesús todos los días, que no. ¿De dónde? Que yo hablo con Cristo todos los días, que me he enamorado de Jesús, que lo siento, y eso es lo que predico, el Evangelio de Jesucristo. Porque si nos entretenemos en lo que creemos, en lo que es las diferencias, bueno, se puede hacer a nivel didáctico con los niños para que entiendan las diferencias de una forma de ver la vida cristiana, y eso está bien con los niños, pero con los adultos creo que no. El bautismo en agua es una ordenanza que todo cristiano debe de obedecer y es un testimonio público. Ya que vamos a hablar del bautismo, que no sepáis los que os habéis bautizado ya, lo sabéis. El símbolo, bajad, muerte de Cristo, subid, resurrección. Ser una nueva criatura. La costumbre de vestirse de blanco no está en la Biblia, pero lo hacemos. Bueno, no pasa nada. No nos vamos a condenar por ir vestido de blanco o bautizarte con un pantalón vaquero. Eso es lo de menos. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, por lo tanto, para bautizarse hay que creer, al revés es imposible. Tú coges un niño y pregúntale, ¿crees en Cristo? El niño no va a responder. El que creyere y fuere bautizado, en ese orden. Primero el calcetín, después el zapato, para que haya un orden. Primero Dios hizo los mares y después los peces. Si primero hace los peces y después el mar, no sé cómo habrían respirado. Bueno, con esto quiero decir que Dios es un Dios de orden. De hecho, la Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada, caos. Y Dios hizo el cosmos, el orden, ordenó lo desordenado. Y esa es la función de Dios en nuestra vida, ordenar lo que está completamente desordenado. Bien, voy a ir dándole, final a todo esto para ver la diferencia entre cristiano y discípulo. Por lo tanto, podemos ver cómo la Iglesia primitiva obedeció esta ordenanza. Hay tanto, no voy a buscar versículos, sino simplemente decir pinceladas del libro de los Hechos. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, se convirtieron aquel día como 3.000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Yo los máximos bautismos que he visto han sido 600 personas allí en Israel, en el río Jordán. Pero 3.000 personas son muchas, Hay todos los discípulos capuzando ahí en el Jordán, bautizándolos. Bueno, en el Mar Muerto no te puedes capuzar porque la sal te comería. Bueno, 3.000. Después sigue hablando del eunuco y el etíope. Conocéis la historia de Hechos. Aquel eunuco que vino de Etiopía y fue a Jerusalén y compró un texto. Allí algún escriba se lo compró y empezó a leer justo Isaías 53, el fragmento que dice, molido fue por nuestro... Y él no entendía. Y Felipe, enviado por el Espíritu, ¿quieres que te lo explique? Y cuando le explica, entiende el Evangelio y dice, pues ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a buscar, mira, ahí hay agua, ven, que te bautizo. Ahora, con el tiempo preparamos, ¿verdad? Hacemos, ¿cómo se llama? Preparar a que se va a bautizar, darle unos temas, unas lecciones, pero eso ya, con el tiempo vamos torciendo muchas cosas. Por eso yo quiero quedarme en este siglo, que es muy hermoso, en la cuna del Evangelio. El eunuco, el etíope, hay tantos. Aquí, por ejemplo, cuando Pedro le dice a muchos judíos que se convierten en Pentecostés, le dice arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Cornelio, que no era judío, que era romano, se convierte él y toda su casa y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron, Cornelio y la familia, que se quedase con él muchos días. Muchos de aquí han salido. Hay una doctrina que quiero que la sepáis aquí, vamos a hablar siempre, ¿verdad? Que le llaman los de solo. ¿Conocéis el grupo Solo Jesús? El grupo Solo Jesús son creyentes evangélicos que dicen que la fórmula bautismal que utilizamos no es la correcta, porque hemos leído, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Pero esto es una interpretación. Ya sabéis que yo jamás impongo nada. Vosotros leéis, estudiáis, buscáis y cada uno que crea lo que considere oportuno. Pero dice y que sean bautizados en el nombre de Jesús. No podéis bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús porque lo dice la Biblia. Pero eso, claro, dice que cuando un texto lo sacas del contexto es un pretexto. Y ahí entraríamos ya en la polémica, en la dialéctica. Claro que lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo, ¿qué orden dio? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir, según mi pobre interpretación, hacedlo en el nombre de Jesucristo, tal y como Cristo lo diseñó. Y el bautismo de Jesucristo fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hablar de la deidad en su plenitud. Así que, bueno, eso de la fórmula bautismal me lo salto porque eso no tiene importancia ninguna. Otra cosa, el bautismo, lo sabéis, lo que ni borra pecados ni salva. Solamente es un acto de obediencia y de testimonio. Tú no te bautizas para ser salvo, sino porque eres salvo por lo que te bautizas. Y así vamos entendiendo mejor su palabra. El que creyere y fuere bautizado y el que no, pues no será salvo. Bien, la promesa de su presencia en nosotros, el último versículo. Y aquí yo estoy con vosotros un ratito, la hora y media del culto o de la misa, me da igual. Yo estoy con vosotros durante ese tiempo, porque a veces cuando pasamos por la puerta de las iglesias hacemos un viaje intergaláctico, ¿verdad? Estamos fuera y cuando entramos en la iglesia se nos pone una cara de santidad. Hermano, Dios te bendiga. Y ya empieza el postureo religioso, ¿verdad? Las manos así cruzadas, un postureo. Y cuando salimos de la puerta pasamos de Júpiter otra vez a Plutón. Y ya somos distintos. Y pienso que lógicamente hay una reverencia, un silencio, unos tiempos, eso está claro. Me refiero que nuestra actitud debe de ser la misma dentro que fuera. Y el amor por Dios el mismo dentro que fuera. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Finalmente el Señor no dejó a sus discípulos solo con una comisión, sino les prometió que Él estaría todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Mi conclusión: hoy en día nosotros, los que hemos creído en su palabra, sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y debemos esforzarnos por cumplir su voluntad y predicar este Evangelio para que muchas otras personas puedan venir a Cristo, seguirle y servirle y hacer su voluntad. Y ahora, para terminar, unas pequeñas diferencias entre el creyente o el cristiano y el discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Sabéis que hay carreras que tienen teoría y práctica. El que estudia para maestro le enseñan la didáctica del maestro. Yo empecé aquella carrera que no la terminé. Y didáctica de las matemáticas, ¿eso qué es? Pues tienes que enseñarle a un crío a restar. Pues cuando le enseñas a un crío a restar y arriba había un 1 y abajo un 7, tú dices de 7 a 11. Y el crío dice, yo no veo un 11, llevo un 1. Pues te lo imaginas. ¿Cómo te lo vas a imaginar? Pues le tienes que explicar. Eso es lo que te enseñan. Te enseñan a enseñar. Al maestro le enseñan a saber enseñar. No lo sabe todo. Liba y después da lo libado, lo aprendido. Es el transmisor de conocimiento. Por lo tanto, un creyente es una persona que cree, pero no hace nada, se queda en la teoría. Pero la vida cristiana es práctica, de la teoría a la praxis. Entonces, el discípulo es el que practica el Evangelio. No el que cree y se sienta el domingo, no. El que cree y practica y que su estilo de vida va de acorde a las palabras de Jesús. Lógicamente, aquí 50 diferencias, no las voy a leer 3 o 4. El creyente suele esperar panes y peces, aquí me las traigan todas. El discípulo es un pescador. La diferencia de actitud. No, que se abra el telón y que me prediquen, que me den, que me hablen, que me abracen, que me besen, que me quieran, que me llamen. No, hazlo tú. Llama tú, abraza tú, acércate tú y hazlo tú. Porque el mensaje es para todo el mundo. El creyente lucha por crecer. El discípulo no solamente está pensando en crecer, sino en reproducirse en otros. Compartir el Evangelio con otras personas y poder reproducir el Evangelio en otras personas. El creyente gusta del halago. Predicador, qué bien lo ha hecho usted.
El discípulo no gusta del halago, sino del sacrificio vivo, en el sentido de que la vida cristiana cuesta, y lo sabemos todos. El creyente entrega parte de sus ganancias, no hablo de dinero. El discípulo entrega parte de su vida, toda su vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermano que te digo, no, es que hoy no puedo, no, es que resulta que... Pero eso está en la Biblia. No, es que tengo que ir a enterrar, no, es que tengo que hacer... Pues mira, dijo Jesús, vale, ir por ahí, coger a los cojos, a los mancos, a los desestructurados familiares y traerlos para acá. Porque son los que realmente tienen necesidad. Pues vamos a ir a buscar a las personas que realmente tienen necesidad y hablarles del mensaje del Evangelio, que también Cristo vino para todo el mundo. El creyente busca que le animen, el discípulo busca animar a otros. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo, aunque no tenga la razón. Todo contexto bíblico, esto lo meteré en el grupo para que lo tengamos. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. No viene nadie a verme, no viene nadie, estoy solo. El complejo de... ¿Os acordáis de cómo se llama los dibujos animados de este pollo con el huevo? ¿Cómo era? Calimero, los dibujos animados de Calimero, terminaba siempre los dibujos de Calimero, soy un incomprendido, nadie me quiere, y así, pum, fin, y ahí terminaban los dibujos. Pues a veces los cristianos somos muy calimeros, pobrecito de mí, lástima de yo. Y estamos las 24 horas con los ojos puestos en nuestro ombligo. Y Jesús te dice que no lo mires más que redondo, que levantes tu mirada del suelo, de los escombros como Nehemías, y mira que hay mucha necesidad, y hay personas que te necesitan un abrazo, necesitan un beso, una palabra de ánimo, una ayuda económica, un trozo de pan que llevarse a la boca, un mensaje maravilloso como es el mensaje del Evangelio. El creyente es yo, el discípulo es tú. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. No voy a leer muchos más porque ya la hora se está... Me voy para allá para los últimos. Aquí estoy. El creyente es ojalá, quizá, tal vez. El discípulo, heme aquí. Hermano, tú, no, yo no puedo. Desde aquí, ¿cuántas veces? Oye, ¿quién podría hacerse cargo del boletín? ¡Shoo! Silencio por el foro mutis. No, eso me va a quitar tiempo y entonces a lo mejor no puedo ver yo el programa Superviviente. O a lo mejor yo que sé, no puedo ver el programa La Voz. A lo mejor no puedo yo... Pero tú imagínate Jesús y los discípulos, no, yo es que me tengo que quedar con mi... No, Pedro, no, yo me voy con mi mujer y con mi suegra. O sea, no, yo... Hubieran dejado solo al maestro. El Evangelio no es... Eso es ser un discípulo. Ser cristiano es otra cosa. Y verdad que esto nos confronta y decimos, madre mía, a lo mejor yo estoy siendo un creyente 45 años y lo que Dios quiere de mí es más. Pues claro, quiere tu vida entera. No 3 euros, no. Tu vida entera en el altar, como Abraham colocó a Isaac. Y cuando fue, para, he probado tu fe, quítate Isaac. Y Dios le proveyó de un carnero, un sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que rompió el acta de decretos que iba contra nosotros. El creyente recibió, esto termino ya, la salvación por la cruz de Cristo. El discípulo toma su cruz cada día y le sigue. No es lo mismo. Y creo que este sí es el último ya. El creyente no se trata con miembros, algunos, que no piensan como ellos. El discípulo se hace como los demás, para ganar a algunos. Hermano, ¿cómo tú vas allí? Que te han invitado en San Vicente de Paúl. Muchacho, allí con imágenes, pero ¿tú qué haces? Es que yo no tengo ningún problema. Es que yo donde me llamen a predicar el Evangelio me da igual entrar a una iglesia mormona, me voy de Tío Jehová, que en lo alto de un monte como vi esta mañana, que en las profundidades del mar. Yo tengo la verdad absoluta y el resto están todos equivocados. Pero es que el Señor nos ha llamado a batallar, nos ha llamado a predicar el mensaje de salvación, no a discutir. Y muchas otras cosas que podríamos decir en esta mañana, pero aquí lo dejamos. Hasta aquí su palabra.